Zona Informática, los primeros en tecnología en el Austro y en soporte técnico, los mejores. Estamos ubicados en la calle Rivera, entre Sucre y 3 de noviembre. Zona Informática, primeros en tecnología en el Austro. Armetal, una marca con historia en azogues, ahora con el servicio Armetal. Sabe que las personas que están en los puestos actualmente creo que no. Bien, a todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a una entrevista más. En esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora Gisela Feijó, directora de Talento Humano del Gas Municipal de Azogues, institución que durante las últimas horas, en la última semana en realidad, ha hecho público un concurso de méritos y oposición para diferentes cargos. Sin embargo, hasta el momento solamente se conoce de 4 vacantes que básicamente eran 2 abogados, bueno, para 3 abogados y contadores, me parece que era en realidad los perfiles. Doctora, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Coméntenos, por favor, por qué se convoca el concurso ya a mediados de este año prácticamente, con qué base legal, con qué presupuesto se está convocando al concurso luego de 2 años de administración municipal. Buenas noches, Álvaro, y buenas noches a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias por este espacio y para poder informar a la ciudadanía. Gracias por recibirnos en su medio. Bueno, en efecto se está convocando a concursos de méritos y oposición. Vamos desde la base legal, esto conforme lo indica la Constitución de la República, para acceder al sector público, para desempeñar un cargo ya a nivel de estabilidad, digamos así, o con nombramiento regular, se tiene que pasar por un concurso abierto de méritos y oposición. Esto desde la Carta Magna, y luego tenemos también la ley que cobija al servicio público, que es la LOCEP, en donde también se establece lo mismo, al igual que en su reglamento, y también el Ministerio de Trabajo emite una norma técnica específica de selección de personal que en efecto lo hace para hacerlo a través de concursos de méritos y oposición. Entonces, digamos, a nivel muy general, ese sería el sustento y base legal. Ahora, con respecto al presupuesto, hay que aclarar, estos no son puestos nuevos, no es que la administración está creando estos puestos. Estos puestos vienen ya desempeñándose en el municipio desde hace algún tiempo atrás. De hecho, en su mayoría cuentan con una sentencia que fue otorgada en su momento. Los demandantes pues creyeron que tenían el derecho de tener o de gozar de una estabilidad y acudieron al tema legal, ¿no? Entonces, en dicha sentencia se menciona que deberían estar en los puestos hasta que se convoque o se declare el ganador del concurso de mérito y oposición. En ese sentido, pues los puestos están completamente financiados. Vuelvo, repito, no son puestos nuevos, son puestos que ya se vienen desempeñando en la institución. Eso es lo que más o menos le puedo comentar a breves rasgos. Ahora, con respecto al número, si bien ha causado bastante expectativa, porque sí, con esta situación de que están con sentencia o tal vez las personas que están desempeñando tienen algún tipo de estabilidad reforzada, aclarando que la estabilidad reforzada es cuando la persona tiene algún tipo o cuenta con algún tipo de discapacidad o tiene a una persona con discapacidad a su cargo, la figura de sustituto se aplica, y también en los casos en que de las personas que tienen enfermedad catastrófica. Entonces, quienes están bajo esta estabilidad reforzada y cuentan con un nombramiento provisional o un contrato que se ha venido prorrogando, pues también tenemos que obligadamente nosotros llamar a estos concursos de méritos y oposición.
Bien, las fechas. Si es que las sentencias se emitieron ya con la resolución de que, bueno, ustedes van a estar en X cargo hasta que se convoque al concurso de méritos de oposición o, a su vez, hasta que se declare el ganador del concurso, como se han dado en algunos casos, ¿por qué se esperó hasta este año? Es decir, la carga de demandas laborales, de demandas de estabilidad o de acciones de protección que se interpusieron en contra del gas municipal, ¿recién terminaron este año o por qué precisamente julio de 2025? Ya, bueno, con respecto al mes, y no es que hayamos tratado de escogitar en que se realicen ahora en julio, sino más bien esto obedece sí a una serie de elementos que hay que cumplir previamente para que el Ministerio de Trabajo primeramente acredite a quienes van a operar el sistema, a las personas que van a actuar como administradores de concursos, conformar comités tribunal de mérito, tribunal de apelaciones y un sinfín de planificación, cronogramas y demás que se tiene que tener previsto antes de lanzar los concursos y antes incluso de que el Ministerio otorgue las claves para el uso de la plataforma. Entonces, ¿por qué no se hizo quizás el año anterior? Porque recordemos que sí, en efecto, como usted bien comenta, estuvimos resolviendo muchas situaciones legales precisamente, no solo de demandas de este tipo, porque estas en su mayoría corresponden a administraciones anteriores, sino más bien con respecto a otro tipo de demandas, pero bajo otro régimen laboral que era el Código de Trabajo. Entonces, en su momento, pues teníamos que primeramente atender esas situaciones para tratar o evitar en su momento que este número incluso de demandas continúen acrecentándose. ¿Desde cuándo inició el proceso? O sea, usted nos indica que tenemos que realizar ciertos pasos y hablando ya morochamente, ¿cuándo dieron el primer paso para este concurso? Para realizar esto a partir del mes de abril. Sí, desde abril estamos con la planificación. Así es, y siguiendo con todos estos pasos que le estoy mencionando. ¿Cuántas plazas son? Estamos hablando de alrededor de 60. ¿Por qué no doy un dato exacto y preciso? Porque puede pasar cualquier cosa. Puede pasar, por ejemplo, que una de las personas que participa está en sentencia, pero participa para otro puesto y seguramente ya se queda en ese otro puesto, entonces abandonaría su situación actual, ¿sí? Y por otro lado, también pueden darse otro tipo de situaciones, como por ejemplo una renuncia, que ya hemos tenido recientemente. Entonces, en ese sentido, pues el número puede variar. Esperemos que a la baja, ¿sí? Pero estamos hablando de alrededor de 60 puestos, ¿sí? ¿Qué cargos son? Tenemos un sinnúmero de cargos, en su mayoría estamos hablando de asistentes administrativos, secretarios ejecutivas, auxiliares pedagógicas, tutores, a nivel técnico también tenemos para cargos de ingenieros, de arquitectos y también con respecto a ciertos niveles de mandos medios, algunas jefaturas, estamos hablando, si no estoy mal, de alrededor de 8 jefaturas. Bien, aquí constan solamente los procesos de acciones de protección o también de pronto personas que se jubilaron, personas que lamentablemente se retiraron o que ya no están con nosotros. Sí, se está considerando también, son muy pocos casos en ese sentido, pero se está considerando, por ejemplo, en la parte jurídica. En un caso corresponde un puesto a una persona que se encuentra con estabilidad reforzada, como estaba explicando hace un momento, pero en el otro caso se trata de una vacante de alguien que ya se jubiló, ¿sí? Y en la parte precisamente de asesoría jurídica, el personal de planta es muy limitado, ¿sí? Estamos hablando de que en personal de planta básicamente están 2 personas de planta, y el resto, pues, netamente están con estas situaciones de contratos o con nombramientos provisionales. Bien, corren con cierta ventaja quienes laboran actualmente en el gas municipal, quienes están ocupando los cargos actualmente, corren con cierta ventaja al momento de calificar o cuál va a ser el proceso que ustedes van a desarrollar, porque esa también es uno de los temores de la ciudadanía, porque dice, ¿para qué voy a postular si en realidad los que están en el puesto se van a terminar quedando o también tienen ayuda desde adentro? Ventaja numérica en sí no existe. ¿A qué me refiero?
no es que se les va a otorgar mayor puntaje o un puntaje adicional a las personas que están laborando actualmente o que pertenecen al GAC municipal, porque eso la norma no lo contempla. Mal haríamos nosotros en tratar de forzar una situación similar. Sin embargo, yo sí podría decir, existe el conocimiento previo, existe una experiencia, ¿sí? Entonces no es lo mismo venir de otra institución, incluso a veces desde la parte entre lo privado y lo público hay muchísima diferencia. Y, por ejemplo, si vamos a hablar de pruebas de conocimiento técnico, posiblemente las pruebas están orientadas a los conocimientos que se requieren específicamente para ese puesto que viene a ser del sector público. Entonces, en efecto, o sea, con respecto a conocimiento y experiencia, posiblemente ellos sí tengan cierta ventaja en la participación. Pero, vuelvo y repito, o sea, todos entran de fuera, puede ser que haya gente igual de otras instituciones públicas que aspiren a igual tener o una estabilidad o quizás incluso un nivel remunerativo diferente. Actualmente hablamos de que hay 264 personas que pasaron a la siguiente etapa en 4 cargos. Si es que estamos hablando de 60 y el promedio se mantiene, vamos a hablar cerca de unas 1.200, 1.500 personas que van a postular para los diferentes cargos. Podría ser, si es el número es mayor incluso quizás, porque si vemos en realidad las postulaciones... 851. Exactamente, sí, entonces es un número realmente elevado para 4 puestos. Podríamos sacar varias conclusiones o adelantar algunos criterios. Por ejemplo, que existe mucho desempleo, que la tasa de desempleo se ha incrementado. Podemos sacar conclusiones también de que hubo una muy buena convocatoria, ha habido una buena difusión, porque incluso si nos fijamos, y también está en el dato que le he dejado Álvaro, que el 31% corresponde a la provincia del Cañar, ¿sí? Entonces, ese es un dato bastante alentador para las personas de Azogues y para toda la provincia, ¿no? Porque a la final quiere decir que está obteniendo un muy buen nivel de participación. Con respecto a, considerando que estamos hablando de 24 provincias. Apenas es el 31% del total. No es apenas, es bastante. O sea, consideremos que son 24 provincias, ¿sí? Bueno, porque esto es abierto completamente. Entonces, ¿de dónde más hay? O sea, de lo que ustedes pudieron. De lo que más o menos, o sea, a juzgar por los dígitos, los primeros dígitos de cédula, estamos hablando que hay alguna gente que está desde las provincias del norte, de Pichincha, también algunos del oriente. Más bien de la SOAY he visto poca participación de lo que pude un poco ver con respecto al número, a los dígitos de cédula, ¿sí? Pero con respecto a las provincias del norte sí hay una buena participación también por parte de ellos. Bien, de estos 4 cargos, el cronograma, ¿cómo lo establecieron? ¿Cuándo se piensa nombrar ya o cuándo se piensa terminar con las etapas de las pruebas de conocimientos, las pruebas técnicas y la de entrevista? El cronograma se sirve conforme a la metodología que da el propio ministerio. De hecho, el cronograma se lo realiza en la plataforma. Este cronograma establece ciertos términos con respecto a la postulación, por ejemplo. Con respecto a la postulación dice que tiene que darse durante 3 días estar la convocatoria para que la gente pueda conocer y tenga el tiempo suficiente para poder participar. Luego de ello viene ya la calificación de esta etapa que le denominan como mérito, que no es otra cosa que calificar, ¿no? Calificar si las personas o los candidatos que aplicaron cumplen con la experiencia y cumplen y también con el título profesional o los títulos profesionales que exige el puesto. Entonces, en ese sentido, pues, una vez si cumplen con los 2 parámetros, pasan a la siguiente fase. De hecho, en la siguiente fase también hay un pequeño paréntesis con respecto a apelaciones. Puede ser que a la persona se sienta afectada y diga, no, en efecto no me han calificado toda la cual experiencia. ¿Sí? Eso documentadamente tiene que subir a la plataforma, solicitar que se revise y puede haber un cambio en ese sentido. Y considerar quizás que tal vez el número pueda subir con respecto a las postulaciones que aplican para la siguiente fase. Luego ya viene la etapa en sí de oposición, en donde se aplican pruebas psicométricas, pruebas de conocimiento técnico y finalmente la entrevista. Todo el proceso, de acuerdo a los estándares que pide el ministerio, tiene una duración de 45 días. Bien, estamos hablando de que
a finales de agosto más o menos se conocería el Sí, ganador. finales de a los agosto, ganadores primeros de los días de 4 puestos. septiembre. Sí, si no estoy mal, creo que el cronograma está para el 9 o 10 de septiembre. Los demás puestos, las demás vacantes, 4, estamos hablando de cerca de 50, 56 Sí. vacantes más, ¿cuándo se van a ir abriendo? Eso es una pregunta que nos han hecho mucho y la intención es irlo haciendo escalonadamente. Ahora pusimos un grupo pequeño precisamente hasta afinar los temas con el ministerio y el próximo grupo esperemos ya ser mayor, de 10 a 12 vacantes, que esperamos pueda estar listo en unas 2 o 3 semanas. Y continuaremos conforme nos dé también la capacidad operativa interna. Hay otra situación, doctora. Los concursos, si bien es cierto, lo dice, méritos de oposición, pero también hay un temor de participar en esto porque, a ver, al final, aunque digan que no, algunas personas llegan con compromisos políticos. Y esto de aquí no se trata de un quítate vos para poner a mi gente. En realidad, sí, ese es un temor que se viene dando y se viene reflejando desde hace algún tiempo atrás. Creo que el ministerio cada vez se ha vuelto más estricto en ese sentido. Yo les mostraba incluso a personas del nivel directivo, incluso el propio alcalde decía, alcalde, esto es la plataforma y así opera. Desde el momento del mérito, cuando uno recibe la postulación y cuando se hace la calificación de los postulantes, no se observa, no aparecen nombres, no aparecen números de cédula, entonces difícilmente se puede, quizás, como quien dice, o dar la mano o negarle a determinada persona porque no se sabe quién está detrás del perfil que está postulando, ¿sí? Entonces, luego de eso, las pruebas psicométricas no sabemos, no tenemos una base de test psicométricos que podamos nosotros determinar van a aplicar tal o cual test para que de pronto decir están orientados o oriéntense a quienes, si de caso en algún momento se pretendiese ayudar a alguien. Entonces sí es un poco complejo. Además debemos tener presente que quienes no pasan del mérito pues ya no continúan con las siguientes etapas. Entonces es un tamiz bastante fuerte y las psicométricas aún más, porque si no se completa 80 puntos no pasa la prueba de conocimiento técnico. Y por experiencia propia, yo incluso he hecho la prueba en un par de ocasiones en participar y créeme que las pruebas psicométricas, o sea, realmente no sé ni cómo las pensaron, pero no las pude pasar yo y un montón de gente que aparentemente teníamos muchísimas posibilidades de haber pasado. Sí, entonces es un poco complejo. Yo creo que la ciudadanía puede tener ese temor, me lo imagino, pero también creo que deben tener la certeza de que estamos actuando con transparencia. Y tanto así, con toda la legalidad del caso, y vale la pena aclararlo, incluso me imagino que debe ser la desesperación de aferrarse a un puesto por parte de quienes están en este momento ocupándolo, plantearon una acción de protección, ¿sí? Una medida cautelar. Bueno, parafraseando, o más bien dicho, no voy a parafrasear porque es tan amplia, ¿sí? Que aludía a una serie de falsedades y cuestiones que no venían al caso, y en este sentido se ha pronunciado más bien ya el juez, en el cual puede usted observarlo incluso, dice, está señalado, no puede ser admisible, ¿sí? No se da por hecho, no se da paso a esta medida cautelar, porque en efecto la documentación que nosotros enviamos al juez cuenta con todos los elementos y con todos los pasos legales que exige el Ministerio de Trabajo. Entonces se ha dado de baja porque en efecto se ha podido constatar que lo que estamos actuando se lo está realizando dentro de la norma y con toda la legalidad y transparencia. ¿Quiénes califican todo el proceso? Tenemos una unidad de talento humano del municipio, pero ¿hay gente externa o cómo está conformado este cuerpo de personas que van a ir calificando todo el proceso, las pruebas también de dónde van a salir? ¿Cómo es el proceso en realidad? El proceso con respecto a la calificación, pues el equipo de talento humano, no todos, pero sí se capacitó, repito, a los administradores, a quienes podían actuar como administradores en su momento, que son personas del nivel directivo, también parte del equipo de talento humano, hacen 2 cursos, de hecho, a través de la plataforma del ministerio.
Una vez que se acreditan esos cursos, ellos están o se pueden ser acreedores a las claves que les otorga el propio Ministerio de Trabajo para que puedan hacer la calificación. Entonces ellos están preparados, tienen la certificación necesaria para realizarlo. ¿Cómo se califica en este caso? Pues obviamente cada uno coge un puesto, o si son muchas las aplicaciones que se tienen, se divide el trabajo y se va tomando conforme van apareciendo, van sumándose en la plataforma las postulaciones y se va revisando, ¿no? Si cumple con esta parte del mérito. Con respecto a las pruebas, lo que les mencionaba hace un momento, o sea, nosotros no definimos ni baterías ni test que se van a aplicar. Lo que se hace es decir, estos son los perfiles, sobre estas competencias se tiene que evaluar, las competencias que se indican en el perfil. En el perfil del puesto, aparte de, o a más, de indicarse cuál es la instrucción formal y la experiencia que se requiere, así como las actividades o responsabilidades que se tienen que cumplir, también se determinan cuáles son las competencias técnicas y las competencias conductuales. Entonces, por lo general, las pruebas psicométricas se orientan a medir esas competencias. Posteriormente, en la parte de los conocimientos técnicos, para eso el Ministerio también exige un banco de preguntas. Un banco de preguntas que nos puede ser de menos de 100 preguntas. Las preguntas salen de ustedes mismos. Las preguntas salen del área requirente, o sea, o del área a la que pertenece el puesto, porque son preguntas técnicas. Entonces, mal haría talento humano en tratar de poner preguntas sobre áreas que desconoce. Pero ahí también, vamos al punto inicial, ahí también no corren con ventaja ellos porque de pronto se puede filtrar la información, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo soy el jefe y me llevo bien con alguien que ganó la sentencia y le digo, oye, mande este banco de preguntas, estudia en base a esto. A ver, yo no puedo poner las manos al fuego y decir, sí, no va a pasar absolutamente nada, pero en efecto el Ministerio incluso obliga a firmar un acuerdo de confidencialidad. Las preguntas se suben a la plataforma del Ministerio, no están disponibles, son preguntas de opción múltiple, mínimo 4 opciones. Por lo general la plataforma lo que hace es aleatoriamente aplicar las preguntas. Entonces, digamos que en el consentido caso capaz que se lograra fugar, tendrían que aprenderse de memoria absolutamente todo el banco de preguntas para poder dar la prueba favorablemente, porque incluso, vuelvo a repito, el sistema, lo que hace la plataforma es aleatoriamente definir si es que, por ejemplo, en la pregunta 1 la opción correcta era la A, al siguiente postulante o a otro postulante le va a aparecer como que la opción correcta ya no es la A, sino es la C o es la B, ¿me explico? Entonces, existen, o sea, realmente sí existen bastantes seguridades que tratan de garantizar precisamente que no ocurra vicios durante el proceso. Bien, el proceso y toda la situación que ustedes están desarrollando puede ser auditado por la ciudadanía, se llama también, de pronto hay interesados en auditar este proceso, ha habido acercamientos para decir, bueno, vamos a dar seguimiento para garantizar que esto sea transparente. Con respecto a si hay un tipo de veeduría, honestamente la norma no pide, no da cabida para este tipo de situaciones. Sí ha habido interés y tal vez hasta cierto, precisamente, desconfianza, por así decirlo, como la que usted estaba planteando hace un momento. De hecho, hoy en la mañana se acercaron 2 ediles muy gentilmente a consultar cómo iba el proceso. Más o menos lo que les estoy comentando aquí les he explicado hoy en la mañana con la plataforma por delante y mostrando incluso en la norma cómo está parametrizado también o estandarizados todos estos pasos que les estoy comentando. Esto es un tema administrativo netamente, ¿sí? Por lo tanto difícilmente pueden interferir también otras personas porque podría ocurrir también lo contrario, que de pronto haya una fuga de información, ¿sí? Entonces eso también es necesario prevenir. Bien, doctora, pasando a otro tema ya, esperemos que ya se vayan subiendo los procesos. Y hablábamos precisamente de una resolución judicial. ¿Ha existido más procesos en contra del gas municipal de Azogues por el tema laboral? ¿Han existido más demandas laborales, más acciones de protección de pronto que ustedes han recibido en las últimas semanas o en este año? Porque hasta el año anterior ya sabíamos cómo estaba la situación,
que había muchas acciones de protección, muchas demandas, pero este año, este último mes, a raíz de los concursos, ¿cómo está? Bueno, a raíz de los concursos, básicamente es la que les acabo de mencionar, la única que se ha presentado, y creo que es bastante contundente la respuesta que ha emitido el juez. Se está actuando con toda la legalidad, la transparencia que caracteriza, creo, al señor alcalde, a Javier Serrano. Con respecto a demás demandas, ha disminuido considerablemente. Hay algunas sentencias constitucionales que un poco han puesto freno a este tipo de reclamos, por así decir. Por ejemplo, con respecto a lo que son nombramientos provisionales y demás, o sea, hay sentencias de la Corte Constitucional en donde un poco ha puesto freno. Y también, este rato, lo que se dice, o sea, si no hay vulneración de derechos, netamente tiene que ir por la vía administrativa, que es el contencioso, ¿no? El tribunal contencioso. Entonces, en ese sentido, sí ha habido mucha disminución, en donde estamos teniendo algunos inconvenientes, y más bien creo que vamos a tener que hacer una muy buena capacitación al respecto, es con respecto al tema del acoso laboral, ¿sí? En donde se está tratando de utilizar, o mal utilizar más bien dicho, esta figura, y se pretende catalogar bajo acoso laboral muchas cosas que no lo son. Por ejemplo, si se pide información y no le gustó que le estén pidiendo información a determinado funcionario o funcionaria, inmediatamente pone algún escrito indicando que se le está acosando laboralmente. Cuestiones que no se configuran como tal, porque para calificar un acoso laboral primero tiene que haber maltrato, ¿sí? O tiene que haber reincidencia en las cosas. Por ejemplo, si de pronto se le está poniendo, en su momento se puede apreciar como una excesiva carga laboral, o si está hostigando. Pero en estas situaciones, pues no, es simplemente cuestiones netamente administrativas y de carácter regular, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, hemos tenido cuestiones similares, en donde si alguien medio ya le está mirando mal, ya inmediatamente viene con una denuncia de acoso a talento humano. Entonces, creo que ahí en realidad se está entendiendo mal la figura, y nos vamos a tener que centrar un poquito luego en hacer una muy buena capacitación al respecto. Bien, una de las promesas de campaña del actual alcalde era reducir la masa laboral, reducir la burocracia en el municipio de Azogues. A 2 años de la administración, ¿cómo está la masa laboral, el personal del municipio? Bueno, el recuento rápidamente. La administración actual ingresó a trabajar a partir del 15 de mayo del 2023, en donde, si nos fijamos, no tengo el dato aquí, creo que sí lo hemos mostrado en otras ocasiones, pero estamos como alrededor de 1.200 personas, más 70 o más personas por ingresar con sentencias judiciales que tenían y que no se las había cumplido. Entonces era un número elevado, o sea, en realidad a nosotros nos asustó llegar, a mí particularmente, de pronto a cierta oficina, a cierta área, en donde la gente estaba prácticamente de pie, no tenía ni dónde sentarse, ni un escritorio, ni una computadora, y obviamente se veía que no tenía qué hacer. Incluso puedo citar también el caso que es conocido de los agentes civiles de tránsito, en donde en realidad, a falta de una norma que les permita actuar, pasaban en efecto sentados, tal vez en las oficinas que tienen movilidad, sin poder actuar, ¿no? Entonces, en ese sentido, hubo una reducción importante. Este rato creo que no llegamos a 950 personas, ¿sí? Si la memoria no me es infiel con respecto al último rol de pagos. Entonces, que hubo una reducción, sí hubo una reducción, y hemos tratado de mantener este rato, digamos que estamos pasando por una meseta desde hace un año atrás. ¿Y cuántas personas ingresaron? ¿Tiene ese dato? ¿Ingresaron con respecto a qué? En estos 2 años. Es que han salido y han entrado, entonces no le podría dar un dato específico. Quizás con respecto a los contratos, si usted se refiere, tendríamos que revisar cifras, pero digamos que este rato estamos con alrededor de 170 personas con contrato ocasional. Y de las eventuales, que era un número elevado, como se cumplieron sentencias, este rato debemos estar alrededor de unas 36 personas con contrato eventual. Bien, usted también nos había indicado en una entrevista de que
se pretendía o se aspiraba a hacer una especie de reingeniería, porque habían personas que tenían su partida, por ejemplo, de jornalero, pero que estaban haciendo labores de oficina y sin embargo hacían falta jornaleros. Y creo que hacen falta también por algunas denuncias que se puede ver en redes sociales sobre el tema de áreas verdes, etcétera. ¿Cómo se ha mejorado esta situación? Hemos tratado de ir precisamente cumpliendo con lo que dice sus contratos de trabajo, ¿sí? Y en algunos casos, mejor dicho, en varios casos, tenemos personas que tienen algún tipo de enfermedad o alguna discapacidad que no pueden ejecutar un trabajo, en este caso, lo que usted acaba de mencionar, en áreas verdes o en gestión ambiental o en obra pública que demanda mucho esfuerzo físico. Hemos tenido que ir reincorporando y reinsertando a esas personas en otros espacios, por ejemplo, en terminal terrestre con respecto a manejo de frecuencias o como guardianes municipales. Los guardianes municipales son quienes hacen la custodia, cuidan los accesos, los edificios, y tenemos como 27 centros en realidad o frentes de trabajo. Entonces, hacen además horarios rotativos, entonces es un número elevado de personas que empleamos ahí y que se han ido sumando porque es un trabajo un poquito más ligero con respecto a la carga física. Y así, por el estilo, las personas que, como usted bien indica, de código de trabajo que quizás está haciendo trabajo de oficina, en los casos, en este tipo de situaciones, también se ha tratado de colocar personas que tienen algún tipo de enfermedad o discapacidad en oficina, pero ya adecuadamente, es decir, con una autorización expresa que legalice en realidad y que la persona está de acuerdo en hacer ese tipo de actividad. Y los demás, pues en efecto, sí retornaron a sus puestos de trabajo. ¿En qué área hace falta personal, por ejemplo, actualmente? Si es que usted dice, bueno, si tendríamos la posibilidad de contratar, si tendríamos la posibilidad de sumar personal, quisiera que se sumen a esta área. Claro. Por ejemplo, en gestión ambiental se ampliaron las rutas, se están ampliando rutas, también se incorporó el tema de la diferenciación, de la clasificación de residuos y por ende el trabajo es mayor. Entonces, en su momento, digamos que pasa el recolector para precisamente, vale la redundancia, recolectar desechos de funda negra y luego tiene que cruzar nuevamente para recolectar en cambio residuos orgánicos. Entonces, en ese sentido, en efecto, el personal tiene que ser mayor. Se adquirió una flota vehicular de recolectores y esto obviamente también nos permite esta posibilidad de ampliar las rutas o las zonas a ser atendidas, pero también necesitaríamos más personal, ¿sí? Entonces, de a poco se ha tratado y se ha venido tratando de cubrir esas necesidades, pero aquí sí hay algo que llama la atención. O sea, en realidad es un trabajo súper duro y cuando se ha llamado o se ha tratado de seleccionar personal, es como que no hay muchas personas que quieran realizar ese trabajo, ¿sí? Porque es un trabajo fuerte, es un trabajo súper desgastante. Tenemos además horarios distintos, ¿no? Y que a veces, obviamente con el consentimiento y con el pago de las respectivas horas extraordinarias o suplementarias, también se trabajan los sábados, ¿sí? Entonces, eso también limita pues, que personas que de pronto no quieran laborar en ese. Finalmente, doctora, para concluir, ¿cuánto porcentaje del presupuesto que tiene el gas municipal de Azogues se está destinando ya a gasto corriente, en este caso a talento humano? Honestamente no le tengo el dato, Álvaro, en porcentaje. Yo lo único que podría decir es cuando llegamos más o menos de todo lo que se observó con respecto a gasto de personal, estaba por el orden de 15 millones, ¿sí? Y si no estoy muy equivocada, creo que está este momento por los 12 millones. Sí ha habido reducción. Bien, le dejo en sus palabras finales, le agradezco mucho por su tiempo y por la entrevista. Muchísimas gracias, Álvaro. Saludos nuevamente cordiales a la ciudadanía en nombre del señor alcalde y usted, ciudadano o ciudadana. Tengan la certeza de que el trabajo que se está realizando es con toda transparencia y honestidad. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena noche. Gracias.
Zona Informática, los primeros en tecnología en el Austro y en soporte técnico, los mejores. Estamos ubicados en la calle Rivera, entre Sucre y 3 de noviembre. Zona